Señor alcalde, señora concejala de Cultura, Festejos y Turismo, concejales miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos y gracias por asistir esta noche a un singular acto en el que de primerísima mano vamos a conocer la Orden de la Santísima Trinidad y su paso por nuestro pueblo. Y digo de primerísima mano porque quien nos va a hablar de todo ello es una persona apasionada de estos asuntos y menesteres, refiriéndome con ello a los trinitarios y a Torre Pacheco. Para mí, y aprovechando la labor que se me encomienda esta noche y en la que, ya lo aviso, no puedo ser imparcial, el acto que nos reúne en esta sala tiene dos significados. En el terreno general, el hecho de incorporar al programa de fiestas trinitario-berberiscas una actividad nueva que da a estos festejos más categoría, mayor empaque y el valor añadido de sentirnos en una clase magistral sobre un tema que a todos, por pachequeros, debe interesarnos. En un terreno más particular, para mí estar hoy presentando la conferencia de José Miguel me produce la mayor de las satisfacciones, porque es presentar a un amigo que hace 19 años, una tarde de septiembre, acudió a mi casa y me dijo: Leandro, mira lo que tengo. Y empezó a hablarme de trinitarios, de berberiscos, de la era de los frailes. Conozco a José Miguel desde que en la Rambla, lo que hoy es el Parque de la Constitución, siendo pequeños, su pandilla y la mía, porque José Miguel y yo no hemos sido siempre de la misma pandilla, yo era de los del cuartel y él era de los Paquitos. Su pandilla contra la mía nos tirábamos piedras, era lo que se jugaba entonces. Aquella tarde de septiembre en la que me hablaba de todo esto, de la era de los frailes, del desembarco de los piratas en las costas, hubo un momento en el que, un poco incrédulo, pensé: con alguna piedra acertamos en la cabeza este. Con el paso del tiempo ha habido múltiples ocasiones, largos paseos, muchas conversaciones, subidos en el bombardero era su R8, en el que le íbamos dando forma un poco a todo esto. Y después de estas conversaciones siempre pensaba: bueno, pues si fue una piedra, bendita piedra. José Miguel Rodríguez Buendía es licenciado en Geografía e Historia, doctorado en Prehistoria, Historia Antigua, Medieval y Ciencias Historiográficas. Profesor de Religión en secundaria en San Pedro del Pinatar. Ha participado en ponencias en los primeros, segundo y tercer congresos de etnografía del campo de Cartagena, con temas como ritos y costumbres sobre la muerte en Torre Pacheco, el agua y su utilización en Torre Pacheco, religiosidad popular en Torre Pacheco, ganador del primer concurso de investigación histórica de Torre Pacheco con su trabajo Orígenes de Torre Pacheco y su parroquia, ex aequo con el historiador José Andrés Prieto y su trabajo sobre el municipio pachequero, ambos publicados junto a la investigación llevada a cabo por Laureano Buendía Porras y Vicente Montojo en el volumen publicado por nuestro ayuntamiento sobre dicho concurso de investigación. Antes de dar paso al inicio de la conferencia, por parte del señor alcalde de nuestro ayuntamiento, se quiere hacer entrega a José Miguel de una placa en agradecimiento a la labor de investigación, puesta en valor y divulgación de nuestra historia, en aras de seguir trabajando conjuntamente para promover el interés de nuestros vecinos en el conocimiento de nuestra historia. Señor alcalde.
Buenas noches, no estaba previsto que hablara, porque el que venimos a escuchar todo es José Miguel. Y simplemente agradecerle que uno de los sueños que tuviera allá hace 19 años haya llegado donde ha llegado en este año, 2013, y que siga creciendo. Creo que recordar nuestra historia, nuestros orígenes, nuestra forma de evolucionar es importante, y el hecho de que podamos conocerlo, conocer de dónde venimos, nos puede dar numerosas pistas para saber quiénes somos, por qué somos, y sobre todo para poder seguir avanzando y seguir construyendo una cosa que todos queremos, que se llama Torre Pacheco. Él es uno de los principales artífices precisamente de todo esto, y por lo tanto se merece no solamente esa premia, sino mucho más. Muchas gracias, José Miguel. Bien, pues vamos a escuchar la charla, conferencia, la Orden de la Santísima Trinidad, Trinitarios en Torre Pacheco. Bueno, muchas gracias. Yo no sé ahora mismo si empezar o terminar ya directamente con las palabras del alcalde y de Leandro, que no esperaba esta introducción. Muchas gracias a los dos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, o vamos a intentar ver de dónde vienen, qué origen tienen los trinitarios, cómo se expanden, cuál era su labor, su misión, su originalidad en cuanto a otras órdenes religiosas, cómo llegaron a Murcia. Algunos de los rescates, con 2 o 3 rescates significativos, no quiere decir que de los 200.000 personas que se calcula que rescataron sea más importante una que otra, pero sí yo voy a seleccionar, o he seleccionado 3 que me han parecido interesantes y curiosos. Y vamos a terminar con referencias a Murcia y sobre todo a Torre Pacheco. Espero que os sea breve, armaros de valor y vamos a ello. Todo esto empieza cuando yo tenía 13 años y estaba en la parroquia, y el cura don Ángel me dice que aquí hubo trinitarios. ¿Qué orden religiosa era esta? Porque eran conocidos los jesuitas, franciscanos, salesianos, otros, pero los trinitarios yo no los conocía desde luego con 13 años, y muy poca gente, yo creo. ¿Y qué misión tenía? También me dice el cura que había un trabajo de investigación en el Archivo Regional de Murcia de José Crespo García, 33 tomos que este hombre, maestro de escuela, recopiló un poco desordenadamente, pero con muchísimas alusiones a Torre Pacheco. Cuando con 18 años yo voy a Murcia a estudiar la carrera de Historia, me metí varias veces en este archivo, lo visité y alucinaba, como decía el alcalde y decía Leandro, me entusiasmaba. Y empecé a investigar, hasta que decidimos hacer lo que hoy llevamos en manos, las fiestas de Trinitarios y Berbericos. Y como muy bien han dicho ellos, tratando de sacar a relucir algo nuestro para recrearlo, pero que sí creo que no debemos de perder el sustento en estas fiestas y que todo sea baile y fiesta, sino que tiene que tener unos pilares que sujeten la idiosincrasia de un pueblo y crear carácter, crear más pueblo todavía. Bien. Todo empieza en Marruecos, nos encontramos en el año 1199. Un fraile llamado Juan es recibido en audiencia por el rey Miramamolí, a quien entrega una carta del Papa Inocencio III con fecha de 8 de marzo de ese mismo año. El monarca ojea de arriba abajo a aquel tipo extraño, vestido con un sayal de lino blanco y una llamativa cruz roja y azul cosida en el pecho. El fraile solicita 300 cautivos a cambio de todo el oro que lleva encima, pero no puede rescatar más que a la mitad. No obstante, volverá sin un céntimo en el bolsillo, pero con un gozo indecible en el alma. Se inaugura de esta manera una singular aventura por la libertad que ha durado 8 siglos. Y en un creciente auge desde su inicio, ha recuperado a más de 200.000 cautivos a lo largo de la existencia de la Orden de la Santísima Trinidad de Redención de Cautivos. El contexto histórico era el de, en tiempos en los que Saladino había conseguido la victoria en Tierra Santa, desastre final de la Tercera Cruzada y por lo tanto nuevos y numerosos cautivos o esclavos para el Islam, lo que llevó a Juan de Mata al sacerdocio. Juan sintió el mandato divino, la inspiración de Dios en forma de visión, iluminación interior, etc. Poco importa el modo, pero sintió el deseo de rescatar
cuantos bautizados hubieran perdido su libertad a causa de su fe en Cristo. Juan vio en un momento de iluminación a Cristo Redentor en el centro, en medio de dos cautivos, uno blanco y otro negro, y entendió que debía fundar una orden religiosa entregada al rescate de cautivos cristianos. Biografía de Juan de Mata y fundación de la orden. Juan de Mata nació entre el 1154 y 1160 en un pueblo de la Provenza francesa, distante pocos kilómetros del actual Barcelonet. Según Gauguin, murió sexagenario en 1213, por lo tanto, este año se cumple el 800 aniversario de su muerte. De familia bien, estudió en París, cultivando las dos vertientes cultural y espiritual. Creó en Serfroy, a 80 kilómetros de París, la primera comunidad trinitaria. A los pocos años redactó la regla sometida al juicio del Papa Inocencio III, quien la aprueba el 17 de diciembre de 1198. Realizó varias redenciones en el norte de África, junto a su compañero y cofundador de la orden, Félix de Valois, y según parece también llegó a Tierra Santa. Desde julio de 1209 residió en Roma, en la casa hospital de Santo Tomás Informis, en el Monte Celio, convento que le donó Inocencio III. Allí murió el 17 de diciembre de 1213. Sus reliquias se veneran en el Colegio de los Trinitarios de Salamanca, pues fueron robadas por dos trinitarios descalzos españoles y trasladadas a España. Robadas para que no fueran, en la Edad Media, en la Edad Moderna, se vino abajo el convento y para que no fueran robadas por otras personas. El fin de la orden. El fin de la orden de los trinitarios era la santificación de sus miembros mediante la práctica de los consejos evangélicos de obediencia, castidad y pobreza, como todas las órdenes religiosas. Pero además, su sentido particular de misión de socorrer y rescatar a los cristianos retenidos en cautividad o esclavitud por los paganos. Tenían la pars tertia o tercia, con prescripciones minuciosas sobre la división de todos los bienes que tenían en 3 partes iguales, reservando una para la redención de cautivos. En la carta anteriormente mencionada, el Papa dice textualmente al rey de Marruecos: recientemente, algunos hombres de cuyo número son los portadores de la presente, henchidos por Dios, han instituido una orden y regla que les obliga a emplear el tercio de todos sus ingresos presentes y futuros en la redención de cautivos. Mira Mamolín, el rey, empezó a relamerse viendo el negocio que venía encima. Características de la orden. Sus características y expansión por España. Nació para redimir cautivos y se caracteriza y distingue por ello de otros institutos religiosos. Es la primera orden que se dedica a redimir cautivos. Nace otra en Barcelona, los Mercedarios, que la funda Nolasco, San Pedro de Nolasco, pero es posterior. Tenían autorización real y papal para recoger limosnas. En esta orden no hay elemento alguno defensivo o armado de la cristiandad, a diferencia de los templarios, por ejemplo. Su arma, el arma de los trinitarios, era la misericordia. Esto se manifestaba, por ejemplo, y esta humildad, en los humildes jumentos en los que viajaban, en burro, aunque más tarde se les concede que viajen en mulo y después en caballo. Los cautivos a redimir son los cristianos, en un principio, y tenían autocontribución directa de la pars tercia, como hemos mencionado. Eran viatores e itinerantes, no estaban en un convento como los monjes rezando y vida contemplativa, no, viajaban e iban a rescatar, tenían un sentido de misión muy clara. Eso además ha hecho que no haya muchos documentos de los primeros siglos de número de cautivos rescatados y nada de eso, no se dedicaban a ello, a escribir. También realizaban construcciones y otras obras de misericordia, como por ejemplo hospitales. Ahora hablaremos después de los hospitales de Argel y de Túnez. De hecho, para algunos historiadores son considerados los precursores medievales de la Cruz Roja. Llegaron a intercambiarse personalmente y físicamente por los cautivos a los que querían rescatar. 3 años después de su aprobación, los trinitarios abren su primera casa en España, en Avingaña, Lérida. En 1208 se estableció la orden en Toledo, inmediatamente también en Segovia, creándose allí la provincia de Castilla, más tarde la de Andalucía,
a la que perteneció el convento de Murcia. Fernando III el Santo les otorgó privilegios de favor para pedir limosna, privilegio confirmado por Sancho IV. Hospitales trinitarios de Argel y Túnez. Argel fue el centro de la guerra corsaria desde que Kereidín, o Barbarroja, conquistó a los españoles en 1529 el Peñón Rocoso frente al puerto. A partir de este momento el número de cautivos se multiplicó y desde 1539 fue el lugar más frecuentado por los trinitarios y también por los mercedarios. 3 personajes vamos a destacar aquí, vamos a nombrar: Bernardo de Monroy, Juan del Águila y Juan de Palacios. Ahí los tenéis en los baños de Argel. Por cierto, los baños eran las prisiones, no eran unos baños, eran las prisiones. En 1609 rescataron en Argel 130 cautivos y, estando a punto de embarcar, fueron detenidos y encarcelados hasta 1612. En la cuaresma de dicho año fundaron en un aposento junto a la capilla de la Santísima Trinidad, que ya existía en los baños, un pequeño hospital con 8 camas, ampliado luego a 12. Este es un ejemplo de obras de misericordia de los trinitarios y, por lo tanto, de auxilio al necesitado. Otro fraile, el padre Diego Pacheco, en 1651, llegó a Argel para asistir a los cautivos y cuidar particularmente de los hospitales con la ayuda económica que recibía de España. Algunos trinitarios, esta imagen sacada del Diccionario de Espiritualité de París, ayudando, como decimos, precursores para algunos de la Cruz Roja. Esta persona es Bonifacio Porres Alonso, ha hecho 3 tomos se titulan Libertad a los cautivos, así de gordos. Yo me entrevisté con él en Murcia y participamos, aparece la monástica y la era de los frailes en su libro sobre los trinitarios en Murcia. Me lo he sacado porque desde luego tiene que haber hecho una labor inmensa, con 3 tomos, como digo, así, sobre datos, ahora veremos algunos de ellos, que yo no los he recogido porque son muchísimos, sobre los liberados por los trinitarios. Pues Porres Alonso recoge en 1586 que los redentores emprendieron rumbo a Argel, donde algunos de los trinitarios sufrieron suplicios. En un texto original dice: los turcos habían decretado arrojar al fuego a Fray Dionisio, cuando un turco, por exigencias de su mala conducta, había sido echado al fuego por los inquisidores. En venganza, los turcos pegarían fuego a varios cristianos si no se les entregaba antes a Fray Juan Venegas, carmelita natural de Alcalá. Cuando el carmelita supo el gran peligro de los cristianos, se entregó y los turcos lo arrojaron a la hoguera y fue consumido por el fuego. Según Balbino Velasco, Venegas murió el 26 de febrero de 1588. Bonifacio Porres Alonso recoge en estas obras que os he dicho, Libertad a los cautivos, 22 suplicios a los que eran sometidos los trinitarios. Yo he recogido aquí 4 con la ayuda de Antonio Roca, que es un máquina con el tema de los PowerPoint. 4. El primero, quemados vivos. Segundo, crucificados. Tercero, en un cañón, en la boca del cañón, y lo disparaban. Cuarto, emparedados. Llega un momento en el que los trinitarios consideran que se han relajado un poco en su misión. Y aparece Juan Bautista de la Concepción, reformador de la orden y creador de los trinitarios descalzos. Como decimos, los trinitarios, o alguno de ellos, considera que la erosión del tiempo había debilitado el espíritu de servicio. Esto ocurría durante los siglos XV y XVI, de modo que entendieron que era necesario someter a la orden a una severa reforma. Así aparece el manchego Juan Bautista de la Concepción, que en 12 años dejó establecidas 17 comunidades de trinitarios reformados o descalzos. Sus restos descansan en Córdoba, donde murió, y de él arranca la bifurcación en 2 ramas de los trinitarios, los calzados y los descalzos, que casi siempre han marchado paralelas. Este es el beato Juan Bautista de la Concepción, lo he puesto porque está en la parroquia de aquí de Torre Pacheco. En algún sitio aparece publicado o mencionado como Juan de Mata, pero la cruz roja y azul, el rojo por encima del azul,
manifiesta que son descalzos. Parece ser que fue dejada por los marqueses de Béjar o Téjar. María Jesús, estuve hablando con ella el otro día sobre el tema. Y Candel Crespo, sobrino, cronista de la diócesis de Cartagena-Murcia, autor del Testamento del Deán, el primer librito en el que se ha basado todo el mundo que ha escrito de Pacheco, dice que es el beato Juan Bautista de la Concepción, dejado por los marqueses de Béjar o Téjar, que vivían en Pacheco, tenían una casa aquí, en la iglesia después de la guerra. Aquí tenemos las dos cruces, la cruz de los calzados, más antigua, de carácter visigodo, y la cruz de los descalzos. La que llevan los trinitarios de Pacheco es la de los descalzos, que por cierto son los últimos que quedan ya, no quedan calzados. Redenciones hechas por España. Durante los siglos XIII, XIV y XV no hay muchos datos, porque como hemos dicho antes, no se dedicaban a redactar y escribir. Y llegamos al siglo XVI. Aparecen o tenemos redenciones y liberaciones en Túnez, con Carlos V, por ejemplo, no en este caso de los trinitarios. En 1535 el emperador libera a 20.000 personas, conseguido con una armada de 400 naves y 50.000 hombres, contra Barbarroja precisamente. Redenciones también en 1539 y 1546. Aquí tenemos una lista de liberados, que son 6.800 en poco más de 100 años. El sentido de misión de los trinitarios era claro. La 24ª o última redención, en la que se liberan 1.402 personas. Los trinitarios calzados y descalzos con los mercedarios juntos. Realizan la última redención general, la más numerosa. Según el historiador trinitario Juan Pujana, la orden trinitaria liberó desde su fundación hasta el último tercio del siglo XVIII unos 200.000 cautivos. Comentar que a principios del siglo XIX España ya no es potencia naval, y Francia e Inglaterra, si son los que acaban con la piratería en el norte de África, Inglaterra y Francia aprovecha en Argel para instalar lo que sería su colonia, la colonia de Argelia, hasta 1962. Aquí tenemos una redención hecha en 1904 en África, de una familia. Procesiones. Lo característico, como también hacen los trinitarios de Pacheco, era una procesión. Características de las procesiones. Llegaban a Cartagena, Valencia y Alicante. A partir de 1627 hemos dicho que los mercedarios son de Aragón. Hay problemas con Aragón y con los mercedarios. Por lo tanto, a los trinitarios no se les permite desembarcar en el Reino de Aragón y todas las procesiones pasan a desembarcar en Cartagena. Automáticamente ponían a los redimidos en cuarentena, en la casa de San Fulgencio o en el lazareto de San Julián, creo que es el castillo que hay mirando el puerto, arriba a la izquierda, a un cuarto de legua de Cartagena. Realizaban procesiones por Cartagena, Murcia y Madrid. Les acompañaban los soldados de la milicia. Otro dato que se puede aprovechar para las procesiones de aquí o los desfiles de aquí: música de clarines y chirimías, son una especie de flautas. Y también aparece mencionado que los impedidos iban en galeras, en carros de galeras. Cantaban el Te Deum, acción de gracias. Aquí tenemos una procesión, también sacada, es de París, del Diccionario de Espiritualité. Entre cada dos cautivos iba un niño disfrazado de ángel. Vamos a destacar tres redenciones. El pueblo de Tabarca, ahora diremos por qué, como curiosidad, la pérdida en Mámora y rescate del Cristo de Medinaceli y el rescate de Miguel de Cervantes. Tabarca era una pequeña isla frente a Túnez, a 500 metros de la costa y cercana a la frontera de Argelia. Desde 1543 hasta 1741 perteneció a una familia italiana, los Lomellini, con el derecho de pesca del coral. Sus habitantes eran todos genoveses y católicos. Entre las instrucciones habían sido hechos prisioneros por los tunecinos. Entre las instrucciones de los redentores, aquí hay dos versiones, por un lado los trinitarios y por otro los mercedarios, aunque probablemente fueran los mercedarios.
llevaban una orden secreta por la que se les encargaba que, concluidos los canjes y rescates españoles y sobrando caudales, procedieran al rescate de este pueblo. Eran 323 personas. Su rescate fue ajustado en diciembre de 1768, trasladados a España y ubicados en la isla frente a Santa Pola, que se llamaba Isla de San Pau, porque según la tradición San Pablo, allí desembarcó el apóstol Pablo. Bien es cierto que el apóstol Pablo, en una de las cartas, si mal no recuerdo, a los romanos, manifiesta su intención de visitar a los romanos a su vuelta de Hispania. No hay documento posterior que certifique esto, pero sí la intención de San Pablo de visitar España. El caso es que la tradición en Alicante dice que San Pablo desembarcó allí. Esta isla, situada frente al litoral alicantino, desde entonces se llamó Isla Nueva Tabarca o Tabarca, porque ahí instalaron a estos italianos. Anteriormente, además, había sido uno de los lugares de refugio y aguada de los piratas berberiscos, desde donde asolaban las costas del sureste. Sobre todo el temible, que atacaba también por aquí, sobre todo Morato Arráez. Los libros de bautismo de la isla de Tabarca nos manifiestan los numerosos apellidos de origen italiano, como y hoy día expandidos por Santa Pola, Elche, Torrevieja, incluso San Pedro del Pinatar. Parodi, Buzo, Capriata, Chacopino, Ruso. El segundo rescate que hemos seleccionado es el del Cristo de Medinaceli, quizá poco conocido por aquí, pero muy conocido en Madrid y con una gran devoción por el pueblo. El Cristo de Medinaceli que tenéis ahí es una imagen de Jesús de Nazaret. Evoca el momento de su pasión cuando Pilato lo presenta al pueblo. Es un ecce homo. Comentar que los latigazos del fratum o látigo romano era de 7 puntas de cuero y en cada punta con unos clavos que se enganchaban a la piel. Al tirar otra vez desgarraban doblemente la piel. El Cristo de Medinaceli se encuentra en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli en Madrid. Tiene una altura de 1,73, tamaño natural. Fue elaborada en Sevilla o Córdoba durante el siglo XVII. Es una talla completa y puede ser presentado también sin el traje habitual, constando entonces de un paño de pureza. Historia de la imagen. Fue llevada por los frailes menores capuchinos a la Mámora, que era un reducto de piratas. Esta ciudad fue tomada por España en 1614 y la imagen trasladada para que recibiera culto por parte de los soldados. En 1681 cayó la ciudad y con ella este Cristo y otras 16 imágenes que cayeron en manos del sultán Muley Ismail. Este decide enviarla a la ciudad de Mequinez como muestra de la victoria. Allí la imagen y las otras 16 son arrastradas por las calles para que la gente pudiera mofarse. Un padre trinitario, Pedro de los Ángeles, vio el hecho y habló con el sultán. Negoció con él la compra de la imagen. Y negoció para pagarle al sultán todo lo que pesase la imagen en oro. Milagrosamente, según la tradición, y de forma providencial, rebajó su peso de forma increíble, para enfado del rey. Prueba de su rescate es el escapulario trinitario que lleva en el pecho, de trinitarios descalzos, y que era el salvoconducto para pasar por tierra mora antes de llegar a tierra cristiana. Esto significaba que los trinitarios habían pagado por ella. Uno de los rescates más famosos, el de Miguel de Cervantes. El trinitario Juan Gil tardó 10 meses desde el 30 de mayo de 1580 al 12 de marzo de 1581 para conseguir rescatar al príncipe de las letras españolas. En ese tiempo, no una, sino muchas veces, fue puesto con el cuchillo al cuello dicho Juan Gil. El rey Hassan Bajá consideraba a Cervantes un personaje muy valioso, al portar consigo unas cartas que le habían dado sus superiores a la vuelta de la batalla de Lepanto, donde había luchado junto a un hermano suyo. El rey Hassan Bajá pedía 1000 escudos de oro de España, que al final, providencialmente, el trinitario Juan Gil pudo negociar y rebajar a 500.
La madre de Cervantes también participó en el rescate, aportando 250 escudos, y la hermana también. Aquí tenemos fotocopia del documento con la entrega del dinero de la madre y de la hermana. Juan Gil entabló amistad con Cervantes, que había intentado escapar 4 veces, pero el rescate era muy difícil. Pues su jefe, o su propietario, terminado su gobierno en Argel, se disponía a regresar a Constantinopla, llevándose en varias naves a su familia y sus pertenencias. Era el 19 de septiembre de 1580. En el último instante, ya casi a punto de partir, Juan Gil logró reunir los 500 escudos de oro y subir al barco donde ya Cervantes estaba con los grilletes puestos, junto a un noble aragonés íntimo amigo suyo. Juan Gil rescató a Miguel, pero no pudo hacer nada por el otro compatriota. Antes de su muerte, Cervantes se manda a enterrar en la capilla de las Trinitarias de Madrid. Se sabe que está allí, pero no el lugar exacto. A diferencia de William Shakespeare, que sí lo tienen los ingleses como un icono. Los Trinitarios en Murcia. Pasamos. Nos vamos acercando. Esto es un óleo de finales del siglo XIX, 1868, de lo que fue el convento de los Trinitarios en Murcia. Es una esquina del claustro. Fundado en 1272. Alfonso X, con trinitarios que trajo de Valencia. El convento estuvo primero extramuros, fuera de la ciudad, de las murallas de la ciudad, pero por gran cantidad de problemas por las riadas, inundaciones en el convento, se trasladan intramuros. Aquí tiene una particular participación el deán Pacheco, puesto que aporta dinero para la construcción del convento y el templo. Y aquí aparece la primera relación entre el deán y los trinitarios. Como decía, en 1592 abandonan el convento extramuros después de numerosas avenidas. El deán Pacheco contribuye en la edificación del segundo. Esta es la casa del deán Pacheco en Murcia, al lado de los cines Salcillo y de la otra casa que hay ahí, que era la casa de Fontes, también relacionada con Pacheco. Ahora es la sede de la Confederación Hidrográfica, me parece. Y esa es la casa del deán, en la antigua plaza de Lázaro, o anteriormente plaza de Pacheco. Los trinitarios poseyeron tierras en la huerta y campo de Murcia. Más restos del convento de los trinitarios. Hay escudos en el archivo, en el Museo Arqueológico. Y el solar de lo que fue el convento de los trinitarios es hoy el Museo de Bellas Artes y unas escuelas. El Museo de Bellas Artes, el autor es un arquitecto de Torre Pacheco también, que es Pedro Cerdán. La tarjeta de presentación de un ministro trinitario de Murcia. Como decía, los trinitarios poseyeron tierras en la huerta y campo, procedente de donaciones. Tenían buena fama porque su misión era redimir cautivos. Tuvieron tierras en el Pinatar, en la Calavera, la Grajuela, la Peraleja, y tuvieron tierras también en el puerto de la Cadena, una venta que heredó Juan Pacheco del deán. Por lo tanto, el deán también tuvo una venta en el puerto de la Cadena. Estoy yendo un poco rápido. Vestigios, curiosidades que nos quedan. Pues San Blas. Casi nadie sabe, a lo mejor en la Ribera, que San Blas, con toda la devoción que tienen a la romería, fue traída por los trinitarios. Jaime I se dice que trajo una reliquia de él, no sé si era un dedo o algo así, que era venerada todavía en el siglo XIX en Murcia. San Blas, traída por los trinitarios. Es una imagen, esta que tenemos ahí, de 1,64 m de altura, obra de Salcillo, que después de la exclaustración pasó a Santa Eulalia. Los murcianos le cantaban, y recoge Bonifacio Porres Alonso, le cantaban: al milagroso San Blas yo le rezo con cariño, para que el santo me libre de los males del galillo. Un rosquete y una estampa y un cordón con muchas borlas. En las fiestas de San Blas he de mercarle a mi novia, en el tono trovero. O también a la Candelaria. En la Candelaria había, en Roldán, sí, lo hemos recogido en trabajo de etnografía aquí en Pacheco, creo que también, ¿no, Juanita? Una procesión en el atrio de la iglesia
circular con las mujeres con velas el día de la Candelaria. Al menos en Roldán sí. Pues la Candelaria, según parece, también la trajeron los trinitarios. Otra cancioncilla. De las fiestas populares, las verbenas de San Blas son, de entre sus similares, las que al pueblo agradan más. Otras posesiones que tuvieron, como hemos dicho, la venta en el puerto de la Cadena. Esta es una fotocopia del libro Becerro de los Trinitarios, encontrada a mediados del siglo XX en el archivo de la catedral. La encontró Francisco Candel Crespo, el que hemos mencionado, autor del Testamento del Diablo. Se ve claramente Luis Pacheco de Arroniz, capellán de Su Majestad, y la gran relación que tenía con los trinitarios y, por lo tanto, a través de Juan Pacheco, los trinitarios con el pueblo de Torre Pacheco. Ahora veremos cómo se manifiesta eso. Se llama libro Becerro porque las tapas de dicho libro estaban hechas con piel de este animal. Otra finca en La Peraleja. Y aquí tenemos, a través del deán Luis Pacheco, el primer Pacheco que recibe las tierras, aquí, otro Luis Pacheco después, una relación de Alonso Pacheco de Arroniz, propietario de Pacheco y de la Albufera del Mar Menor en 1522. Pacheco ya estaba relacionado con el Mar Menor en esa fecha, por lo tanto. Otro Luis Pacheco de Arroniz, regidor o alcalde de la ciudad de Murcia, y 4 hijos. Luis Pacheco de Arroniz, Pérez de Barradas y Grimaldo, y en 1620, en concreto en 1618, el deán deja los censos de las fincas a su sobrino Juan Pacheco. Aquí empieza la relación de los trinitarios en Torre Pacheco. Fotocopia del testamento del deán. Y la creación de la parroquia, como hemos dicho, o como ya se sabe, 1603 o en cualquier caso antes de marzo de 1604. En 1603 el cortijo de Torre Pacheco era propiedad del deán y ese mismo año fue erigida en parroquia su ermita. La hacienda, situada en el campo de Cartagena, pago de Ollamorena, por lo tanto sería más importante Ollamorena en aquellos tiempos que Torre Pacheco, pasó a propiedad del convento de la Trinidad de Murcia, con sus casas, torre y ejidos. Estancia de los trinitarios en Torre Pacheco. Sabemos por un manuscrito de las cosas muy notables del convento que la hacienda o cortijo tenía 50 casas en todo el territorio de Pacheco. Todos labradores de este convento. La casa principal, la monástica, unida al templo. Esta sería la monástica o el lugar de la monástica, que fue el cuartel de la Guardia Civil. Y este muro que tenemos aquí, cuando hicimos el trabajo sobre orígenes e historia de Torre Pacheco y su parroquia, don Ángel el cura a mí me dijo que cuando tiraron la iglesia, el arquitecto dijo, ese muro es de una torre. Probablemente, o si era de una torre, por su construcción más ancha abajo que arriba, sería de la torre originaria de Pedro Pacheco. En las tierras había 3 hermosas torres. La principal de ellas tan fuerte y hermosa que da nombre a todo aquel paraje. Aquí tenemos Torre Cierva, que ya no existe, estaría donde está el almacén de materiales de construcción de Juan García. Ahí está la Torre Cierva, que perteneció a la familia de la Cierva, el inventor del autogiro. Posiblemente una de las 3 torres que se menciona. En 1699 los trinitarios tenían la hacienda 42 pares de labor y 10 fanegas de tierra. Torre Pacheco en 1924, aunque en el siglo XVIII sería bastante menos, 2 calles. Mejoras hechas por los trinitarios. Los trinitarios aumentaron la hacienda, comprando tierras, oliveras y viñas. Construyeron una almazara con el peculio del ministro del convento, Fray Antonio Ruiz. La pagó el propio ministro del convento de Murcia, entre 1789 y 1796, mejorada y aumentada después por el convento. Esto sería como los pilares de la tierra, donde todo se basa en la construcción de un molino, o el invento de un molino, pues sería una innovación muy grande hacer una almazara en aquella época. Los trinitarios compraron también otra hacienda, llamada Hacienda de Costa,
adquirida en 3 veces. Aquí tenemos terrajeros que pagaban renta al deán y más tarde a los trinitarios. He puesto algunos nombres por si a alguien le sonara un apellido familiar, pero los apellidos más curiosos que he encontrado es Cano. Sí, hay Cano y Otón, efectivamente. Hay un total de 26. Aquí tenemos fotocopia sacada de 2 papelitos del libro Becerro de los Trinitarios con... Vaya. De la cebada fiada del año 99-98. Originales del libro Becerro. Y algunos de estos rentos no se cobraban. Otro dato que manifiesta la existencia de trinitarios en Pacheco. Esto es que hubo un tiempo en que algunos decían, ¿y los trinitarios en Pacheco, eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Eso es posible? Sacado del archivo parroquial, que solamente queda un libro antiguo, aunque podemos completar todavía los curas que hubo aquí, hasta 1700, la iglesia de Pacheco empezó a funcionar como parroquia en 1643. Antes funcionaba como rectoría de la catedral. Pero bueno, Fray Alonso Monsalve, religioso de la Santísima Trinidad, de Redentores, en la casa de frailes adyacente a la iglesia, 1708. Fray Diego, religioso de la Santísima Trinidad de Redentores. Fray Manuel Villascusa, religioso de la Santísima Trinidad de Redentores. Religioso franciscano descalzo. Fray Diego Gil, religioso de la Santísima Trinidad, y Domingo Rodríguez. Por lo tanto, otra prueba más de la existencia de trinitarios en Pacheco, durante más de 2 siglos. Don Agustín del Baño, cura propio en 1699, fue un personaje de Pacheco al que se le conceden tierras también por parte de los trinitarios, y fue el que levantó la torre que conocimos y amplió y alargó la iglesia. La fecha de datación de él, por lo menos podemos saber que estuvo desde 1699 hasta 1704, que la lápida de la fachada de la iglesia nos lo dice así. Los trinitarios tuvieron también venta con aljibe y carnicería. Una venta en la parte derecha de la calle Mayor. Esta es la calle Mayor en los años 70. Adelante a la derecha, tuvieron una venta entrando por la Puerta del Sol. La almazara, que ya hemos mencionado, de 2 vigas y una prensa con todas las dependencias necesarias. Parador, pozo y cuadra. Cercado de piedra, que linda por levante con las eras de dicho pueblo, la era de los frailes. Mediodía y poniente con tierras de Gesualdo Baño, y norte con la casa del curato. Sabemos dónde estaban las eras, que es la plaza del antiguo ayuntamiento, y la casa del curato, donde hoy está una entidad bancaria. Pues esto estaría posiblemente por la zona donde está el casino ahora. La venta que solicitan por el bien de los viajeros en 1730, Crespo García dice que ya la tenían en 1718. Crespo García dice también está la calle del Aljibe Nuevo, que a la derecha, donde ahora hay una tienda y estaba la ferretería del señor Enrique, había un aljibe inmenso y que él mismo lo pudo ver con la piedra que lo tapaba, años 70, aquí. Otra prueba y muestra del paso y descanso en Torre Pacheco de trinitarios camino de Argel a redimir cautivos. En 1729, en su libro Viaje a Argel, que se conserva en la Real Academia de la Historia, tomo 7, el padre Francisco Jiménez escribe: el día 12 de noviembre de 1729 fuimos a comer a la venta que llaman de la Rambla y llegamos a Murcia. Día 16, duermen en lugar pequeño llamado Pacheco, del cual es señor el convento y todas las casas le pagan tributo. La parroquia no. Año 1729. Otra prueba del paso de trinitarios camino de Argel a redimir cautivos y que duermen en Pacheco. Al crear una venta en un cruce de caminos en Torre Pacheco, la gente reposa
y es otro de los motivos para que se vaya constituyendo en un pueblo. En datos del archivo de San Carlino, Roma, y vamos terminando, el convento de los Trinitarios poseía la heredad de Torre Pacheco, con 335 taullas de olivar, varias otras piezas de olivar que el convento lleva por su cuenta, otras taullas de viña, y el producto de la hacienda no corresponde a su extensión por la falta de lluvias: la almazara, el mesón, las casas, y otra hacienda llamada Hacienda de Costa. Llegamos por fin a 1835, desaparición de los trinitarios en Murcia y Torre Pacheco. Según Pilar Villabona Blanco en su libro sobre la desamortización en Murcia, en 1835 los trinitarios contaban con su finca más grande del Reino de Murcia en Torre Pacheco, con una extensión de 356 hectáreas. Figuraban 800 olivos, árboles frutales, viñas, 65 higueras, elementos anejos, 5 casas, un pozo. La renta de dicha finca era de 5.294 reales. Fue adquirida en junio de 1837 por un grupo de 5 personas residentes en Murcia, todas ellas importantes compradores en el proceso desamortizador: Manuel Martínez de Ayala, Gonzalo Martínez, Juan Ibáñez, Jesualdo Baños y Miguel Andrés Estárico, que también participó en la compra de los terrenos del monasterio de San Ginés de la Jara. Aquí tenemos un plano de la iglesia de Torre Pacheco, de finales de 1800, y esa letra que pone ahí, no se aprecia bien por la calidad de la fotocopia, extraído del archivo de la catedral, ahí pone Pared de los Padres Trinitarios, otra muestra de la existencia de los trinitarios aquí. Como decía, estas personas no llegaron a cumplir su compromiso por declararse posteriormente en quiebra, por lo que en abril de 1844 se anuncia nueva subasta, que tampoco llegó a efectuarse por ser anulada la subasta de los bienes desamortizados. Por otra fuente, sabemos que los destinos de dicha finca eran los de pasar a formar parte de los bienes correspondientes al Instituto de Enseñanza Media de Murcia, aunque tenemos conocimiento de que la casa principal finalmente fue sede del cuartel de la Guardia Civil creada en 1844. En algún sitio, creo haber leído también que alguna sesión del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de las primeras, se celebraron en el Instituto de Enseñanza Secundaria o Enseñanza Media. Por lo tanto, muy probablemente fuera la monástica, la casa de los frailes, puesto que fue destinada a Instituto de Enseñanza Secundaria. Aquí tenemos una foto de 1904 del convento de la Trinidad de Murcia, poco antes de ser derruido, y el trinitario que tenemos en el CAES. Voltaire, siempre crítico y corrosivo con la Iglesia, colocó a los trinitarios entre los más aguerridos defensores de la libertad. No en vano, algunos los consideraban los verdaderos precursores, como hemos dicho, de la Cruz Roja, por su sentido de misión, por la misericordia y auxilio a sus semejantes, llegando a cotas de sacrificio difícilmente imaginables para muchos. El trinitario Juan Pujana ha escrito: sin embargo, ni la Iglesia ni los escritos han hecho justo honor a este gigante de la historia, Juan de Mata. Claro que por fortuna suya, del mundo y de la Iglesia, a él no le preocupaba la fama, sino sus semejantes encarcelados y necesitados. ¿Qué mayor muestra de amor puede haber y qué mejor sentido a la vida se puede dar? Quizá nosotros deberíamos preguntarnos: ¿y qué puedo hacer yo por semejante orden religiosa? Es posible que empezar por colocar la estatua del fraile Juan Pacheco, que tenemos en el CAES, en un lugar más representativo de nuestro pueblo, en un lugar donde el entorno histórico sea la plaza de la iglesia, la plaza de la iglesia, en honor a los 800 años de historia, de sacrificios de estos hombres y en justicia por los más de 2 siglos de relación con nuestro pueblo. Bueno, pues este ha sido un poco del recorrido por la historia de la Orden de la Santísima Trinidad y su relación con Torre Pacheco, su misión, su vocación, su carácter de sacrificio y qué huellas dejaron en Pacheco, que prácticamente hasta hace 19 años eran desconocidas. Yo creo que crear un pueblo, tener raíces, crear fiestas de este tipo es bueno, da idiosincrasia y carácter a un pueblo, crea comunidad.
Los catalanes creo que en el siglo XIX, a mediados, no tenían los castellers. Y fijaros hoy lo que han hecho. A ver quién se los quita. Y los inventaron en el siglo XIX, a finales, cuando el romanticismo y el nacionalismo. Sustentar las fiestas de carácter histórico es necesario sustentarlas sobre unos pilares, no que sean solo baile y disfraces y trajes. Si no tienen unos pilares que las sustenten, no tienen carácter, no tienen personalidad. Y lo mismo da que sean aquí, que allí, que en otro sitio. Si tenemos una originalidad que ya hemos creado, la cuestión es mantenerla. Pues ya está, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias y si hay alguna pregunta estoy dispuesto a tratar de responderla. Muchas gracias.